Buenos días. Buenos días. Ya nos habíamos saludado, pero para los de internet. Hoy vamos a comenzar un estudio nuevecito. Y ya es el último estudio de la eclesiología. Ya, ahora sí que lo que sobraba, ¿no? Y vamos a ver 3 temitas. Pero el más largo y más importante es el de la disciplina en la iglesia. Entonces, y después ya nada más nos restarían 2 temitas chiquitos, que esos los vamos a ver dentro de 8 días. Por lo pronto, pues vamos a hacer una oración para comenzar el estudio. Señor, te queremos agradecer por este nuevo día que tú nos permites reunirnos como iglesia. Te suplicamos, Señor, porque tomes bajo tu control el tiempo del estudio y bendigas, Señor, nuestras mentes y corazones para que podamos percibir las enseñanzas de tu palabra. Te agradecemos por este tiempo, te pedimos bendigas también la clase de los niños y bendigas el tiempo de alabanza y de estudio que nos ha de compartir Memo. Te agradecemos y pedimos todo esto en los méritos y en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ok, vamos a comenzar el estudio. Se llama Otros Ministerios de la Iglesia. Ya les platiqué de qué es. Y nos estamos basando en Efesios 5, 26 y 27, que dice, para santificarla, ¿quién? La iglesia. Dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, esta es la voluntad directiva de Dios para con la iglesia. Y Él mismo, sí, la está santificando para que no tenga mancha ni arruga, dice, ni cosa semejante. Y así es como Él quiere encontrar a su iglesia, o sea, sin mancha ni arruga. Y Él está trabajando precisamente para que eso ocurra, ¿sí? Y vamos a ver 3 temitas al respecto. Además de los ministerios implicados en la adoración, el Nuevo Testamento también da ejemplos y mandamientos concernientes a otros ministerios. La adoración se dirige principalmente al objeto adorado, Cristo, la cabeza de la iglesia. Pero también existen ministerios de la iglesia sobre aquellos miembros no dedicados y otros con necesidades especiales y más allá, que es lo que vamos a ver en este último estudio. Y aquí empezamos el ministerio de la disciplina. Y a muchos creyentes no les gusta este tema. ¿Por qué? No lo sé. Pero pienso que es en base al concepto psicológico que está muy de moda, ¿verdad? No disciplines a tus hijos, los vas a traumar. Lo extrapolan a la iglesia. No, ¿cómo vas a disciplinar a los creyentes? Los vas a traumar. Si Dios es amor, ¿cómo es que tú hablas de disciplina? O sea, Dios es un Padre que perdona todo. ¿Qué piensan de este concepto? ¿Dios perdona todo? Siempre y cuando te arrepientas. ¿Y si no me quiero arrepentir? Sí, te perdona. Pues Él trata conmigo, ¿no? Para que yo vea las cosas como Él las ve. ¿Cuál es el objetivo? Que seamos santos, sin mancha.
Y para eso a veces hace falta una buena nalgada. No es agradable, pero si es necesaria, Dios la da. ¿Cuándo la da? ¿Cuándo la da? Ajá. Pues cuando estamos en desobediencia, estamos de necios. Sí, pero pues hay creyentes, y tú has puesto ese ejemplo, que dicen, yo mire cómo ando y no pacha nada. Sí, puedo andar como yo quiera, así en el mundial. ¿Cuándo la da? Cuando somos sus hijos realmente. Estamos hablando de hijos. Cuando Él quiere. Cuando duela más. ¿En dónde la va a dar? En donde duela más. ¿Para qué? ¿Porque Dios es malo? No. Para que no se nos olvide. Y entonces ahí justo ¡pum! ¡Ay! Señor, te arrepientes y no se te olvida. ¿Ok? Vamos a ver cómo lo vamos a presentar. El propósito de Cristo para con la iglesia es santificarla y presentársela a sí mismo sin mancha ni arruga, que es el texto que vimos al principio. Todas las actividades de la iglesia también deben de tener la misma aspiración, o sea, ser santos y sin mancha ni arruga, ¿sí? Incluyendo la disciplina, porque esta también es diseñada para producir un carácter santo en los que son objeto de la misma. ¿Qué asegura la disciplina de Dios? Santidad. ¿Ok? Y adicionalmente, corrección. que somos hijos de Dios. Dios no va a disciplinar a los que no son sus hijos. ¿Sí? Ellos hacen lo que quieren y bueno, pues, es como si estamos en el restaurante y el escuincle de la mesa de junto está terrible. ¿Se paran ustedes y lo disciplinan? Que lo disciplinen sus papás. ¿Y quién es el papá de los que no son hijos de Dios? El chamuco. El diablo. ¿Y qué quiere el diablo? Hurtar, matar, destruir. ¿Ok? Entonces Dios dice, bueno, ahí arréglate con tu papá. A los que son mis hijos, yo los disciplino para que sean santos, puros, sin mancha. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en la mente. Si Dios no te disciplina, pues aguas, porque a lo mejor no tienes una relación con Él. ¿Cuál es el objetivo de la disciplina? Las Escrituras dan por lo menos 4 razones de por qué la disciplina es necesaria. Bueno, lo primero, para remover la contaminación y la influencia contagiosa del pecado. Vamos a irnos ahí a 1 Corintios 5, 6 al 8. 1 Corintios 5, 6 al 8. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces, ahí está, ¿sí?, el objetivo. Cuando nosotros llegamos a Cristo, venimos con pura vieja levadura, ¿ok? O sea, llenos de malicia y de maldad. Bueno, pues tenemos que aprender a vivir la nueva vida, ¿sí? O sea, yo no puedo llegar
con todos los hábitos de la carne y vivir de la misma manera. O sea, no puede ser, pero eso se va aprendiendo. Voy adquiriendo los nuevos hábitos de la vida nueva. Si yo quiero vivir la vida nueva con los hábitos de la vieja vida que traía yo, pues no, hay un choque, no es posible. O sea, es necesario que aprendamos a vivir la vida nueva, y de eso es de lo que trata la disciplina del Señor. Hay veces que nosotros no entendemos, como los niños que no entienden, ¿sí? Yo me acuerdo que tenía un amigo ahí en la aseguradora que se quejaba mucho de un sobrino que tenía. Dice, el escuincle, dice, hace lo que quiere, dice, burla de sus papás, y le dice, no hagas esto, y el chavo se voltea y sigue haciendo la travesura, y cuando llega la mamá que lo va a disciplinar, dice, o sea, no, o sea, el chavo los manipulaba. Bueno, pues así somos nosotros también. O sea, cuando Dios nos dice a través del Espíritu Santo, no hagas esto, vas a hacer algo incorrecto. Cuando entonces tiene que aplicar la disciplina, el Señor es que igual hacemos, no. Él aplica la disciplina, ¿por qué? Porque el propósito es remover la contaminación y la influencia contagiosa del pecado. Entonces, ese es el propósito de Dios con la disciplina. 2. Proteger a otros creyentes de pecar y desafiar a vivir la santidad. Sí, vámonos allá a Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, el propósito es, si yo veo que alguien está desviado, pues entonces yo tengo que ir y restaurarle. ¿A dónde? A la comunión de Cristo. Así es, a la vida de santidad que Dios espera de sus hijos. Y esto es algo que algunos creyentes no entienden, ¿sí? Ellos ven que alguien está cometiendo pecado, ¿y qué hacen? Unos no dicen nada y otros van y chismean. O lo acusan con el pastor, ¿verdad? Oiga, pastor, fulano de tal anda haciendo esto, ¿verdad? Siempre les echan de su cosecha, ¿verdad? O sea, para agrandar la cosa, que se haga más espectacular. No, si yo veo que alguien está desviado, cometiendo pecado, a mí me corresponde ir y hablar en ese momento con él, o a la brevedad posible, y decirle con textos de la Biblia, esto que tú estás haciendo, 1, es pecado, 2, te aparta de la santidad y de la comunión con Dios. Es lo que debe de ser, no ir y acusarlo con el pastor, porque a lo mejor el pastor va a hablar con él, ya cuando llegue, oye, que me dijeron que andaba haciendo esto. ¿Quién, yo? Ni me acuerdo. ¿Ok? Entonces es, como dirían por ahí, en caliente y de repente. No puede dar, hacerse a un lado cuando es en breve. O sea, es importante eso. Y sí. Yo creo que muchos no entienden eso, bueno, no entienden porque no quieren, y 2, porque piensan que no son, no es su responsabilidad eso.
Una. Y otra pensando que no, porque no puedo juzgarlo. Y casi, yo digo esto porque muchas veces me he encontrado con hermanos que dicen, no, pero es que, como dice la Biblia, ¿no? Que el que mire está bien, mire que no caiga. Pero es que si en ese momento tú estás bien, y estás viendo que el hermano está haciendo lo que está incorrecto, dile, o sea, exhórtalo, ¿no? Pero muchos dicen, no, pero es que yo también puedo caer. Sí, pero no estás en ese, por eso cuando dice ahí, vosotros estáis espirituales cuando, en ese instante, no es al rato, mañana, no, en el instante que tú estás viendo que el hermano anda en pecado. Claro. Y algo voy a decir, y no lo quiero tampoco eso. Vamos a decir que ves a un hermano saliendo de un bar, ¿no? Un ejemplo. Tú dices, no, pero es que yo no estoy tomando, pero tengo este problema, otro pecado. Estoy hablando de ese pecado específico. ¿Me explico? O sea, no tengo justificación como hijo de Dios para decir, no puedo exhortar al hermano o a la hermana porque yo también estoy mal o puedo caer en lo mismo o cosas peores, ¿no? Sino que Dios me manda a hacerlo. Y eso que muchos hermanos no están entendiendo. Oye, Memo, ¿y no será que... Fuerte, Pili, porque si no, no se... Ajá. ¿No será que encubiertamente sea todo eso que tú dices? Parte puede ser cierto, pero la mayoría, en parte es por no enfrentar el conflicto. Pero sí. Sí, parte es no enfrentar, o sea, es que si yo le digo voy a tener un problema, ese es el pensamiento, ¿sí? Pero también es cierto que, o sea, si yo le digo yo me comprometo también. Por eso decía en el versículo, dice, considerándote a ti mismo, ¿ok? Entonces, no vas a ir con el látigo acusador de que, oh, pecador, ¿sí? Sí, puede ser, pero la situación es para restaurarle a la santidad, no es para acusarle, no es para condenarle, no es para decirle a todos, miren, pecadorzote o pecadorzota, sino es realmente para llevarlo nuevamente a la santidad. Y me considero a mí mismo diciendo, sí, yo puedo caer en lo mismo, o yo cometí ese pecado, o espérate, no es el tema. El tema es, si tú te diste cuenta que está cometiendo pecado, es porque en ese momento eres más espiritual que el otro, Sí. ¿okay? Que no se da cuenta que está cometiendo pecado o que está en una condición espiritual tal que dice, bueno, no pachanala, una canita al aire. No, espérame, o sea, es pecado lo que se está cometiendo y te voy a ayudar a regresar a la comunión. Ese es el propósito. Si creo que la palabra es ahí, perdón, dice, vosotros que sois espirituales, ¿qué momento? En ese instante. Sí. Nada más. Sí. Y si tú lo dejas pasar, pues participas. Así de fácil, participas. Exacto. En el pecado ajeno. Y Pablo le decía a Timoteo, no participes en los pecados ajenos. ¿Ok? 1 Timoteo 5:20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Entonces, aquí dice, persistan en pecar. ¿Ok? No es que yo te veo que cometes un pecado que puede ser por error y te voy a ir a acusar con la iglesia. No, pues no estamos hablando de eso. ¿Ok? Es los que persisten en pecar. ¿Y para qué es? Para invitarlos a que vivan en santidad. Ese es el punto. No es nada más algo acusatorio. Sí. Y si te vas hasta el 20, ¿qué es? 21, 22. Quise hablar de esto porque a veces piensan los hermanos o las hermanas, cuando lo estás exponiendo, que estás haciendo algo personal en contra de ellos. Y no es cierto. Por eso dice ahí que guardes estas cosas sin prejuicios,
no haciendo nada con parcialidad, o sea, Sí, no es porque tengas algo en contra de la persona, quieres restaurar. Eso lo vamos a ver al ratito. Sí. Take it easy, boy. Y se me acelera el pastor. Tres, producir sanidad en la fe. Sí, es Tito 1:13. Vamos a ver lo que dice Tito 1:13. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente. ¿Para qué? Para que sean sanos en la fe. ¿Qué significa sanos en la fe? Se me viene a la mente la palabra sanos, porque si es como físicamente una enfermedad, si tú estás enfermo puedes contagiar a los demás, pero si eres sano no va a pasar nada, ¿no? O sea, uno se da cuenta cuando alguien anda enfermo, ¿verdad? Si vemos una persona que tiene los ojos inyectados, las chatas rojas, sí, está y anda todo así, pues esa persona está enferma. Esa persona puede contaminarnos y nosotros también nos vamos a enfermar. De lo que se trata es que nadie ande así, con esas manifestaciones en su cuerpo, sino que todos tengamos salud en la fe. Y eso significa que no permitas cosas en tu vida que manifiesten situaciones incorrectas, sino que vivas tranquilamente, sin ocultar nada, sin vivir alegremente en la confianza de la comunión con Dios y entre nosotros. De eso es de lo que se trata. Por eso habla de producir sanidad en la fe. No que sea una fe con doble cara, sino una fe que no oculte absolutamente nada. Y el 4, que dice reclamar y restaurar al hermano que peca. Vámonos ahí a 2 Corintios 2 del 5 al 11. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, es necesaria la disciplina precisamente para mantener la comunión entre los creyentes y primeramente con Dios, porque ¿qué es lo que quiere el diablo? Levantar y destruir. Primero, engañar a las personas. Dicen, ay, ¿qué tanto es tantito? O sea, échate una canita al aire, ¿sí? Un pecadillo no te va a llevar al infierno. ¿Todo eso es cierto? Lo único que es cierto es que para el creyente ya no hay nada que lo lleve al infierno.
Es lo único que sería cierto de esos argumentos, pero sí afecta. El vivir fuera de la comunión con el Señor es pasar de la santidad y salud a la enfermedad del pecado. Y entonces aquel que pasa de la comunión con Dios a la comunión con el diablo, pues no le va a ir nada bien. Que eso es precisamente lo que quiere ocultar el diablo. Acuérdense de Eva. ¿Qué le dijo? No, lo que pasa es que Dios no quiere que sean como Él. Eso es lo que sucede. Dios es egoísta. Dios no quiere que seas feliz. Lo que yo te ofrezco es algo jugoso, agradable a los ojos, ¿sí? Tú échale la mordidita al fruto, pues ¿qué tanto es tantito? ¿Qué pasó? Pecó. ¿Y Adán? También. ¿Y nosotros? Lo mismo. Estamos en este mundo tropezando por todos lados por esa decisión que tomaron ese par. ¿Se murieron? No, pero la muerte entró en este mundo y por eso estamos como estamos. Si no hubiera sido por Adán. Si no hubiera sido por Adán. Se murieron no al instante, pero sí murieron. ¿Sí? Y nosotros también. ¿Ok? O sea, todo bebé que nace en este mundo, si algo tiene seguro, es que se va a morir. Sí. Más tarde o más temprano, por esa decisión de Eva y de Adán. Entonces, el objetivo de la disciplina es la salud espiritual, la santidad y la comunión con el Señor y entre los creyentes. Ese es el objetivo. ¿Cuáles son las actitudes en la disciplina? Aquellos que participan en el proceso de disciplinar deben mostrar estas actitudes. Mansedumbre, Gálatas 6:1, que ya lo leímos. Posición intransigente contra el pecado. Si en algo es que debemos de ser intransigentes, esto es, no aceptamos otra manera, es contra el pecado. Vamos a ver que, bueno, ya leímos Tito 1:13, pero vamos a volverlo a leer. Ahí dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿Ok? Entonces ahí está, repréndelos duramente. Que es algo que no va a entender el que anda en pecado. O sea, ¿qué va a hacer el que anda en pecado? Justificar su pecado. Es que no me quedaba de otro. Es que, como dijo Adán, ¿verdad? Esta mujer que tú me diste, ella me dio del fruto. Ay, se está justificando, está diciendo, no me quedaba de otra. Y eso no lo va a entender el que está en pecado. Por eso, antes de hablar con alguien que está en pecado, nosotros tenemos que estar muy claros por qué es pecado. Tener la justificación bíblica para hablar con el que está en pecado y entender claramente cuál es nuestro objetivo, que es regresarlos a la santidad de Dios. Si no está claro eso en nuestra mente, ¿sabes qué? Mejor ni le entres. Primero tienes que orar al Señor para poder hablar con el pecador.
y tener una actitud de amor. Vámonos ahí a 2 de Tesalonicenses 3, 9 al 15. No porque no tuviésemos derecho, sino no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Y qué bueno que el Señor escribió esto, porque cuando se le aplica disciplina a alguien, automáticamente ¿en qué se vuelve en la iglesia? En un apestado o leproso, ¿sí? O sea, uy, pecador. Y no se quieren juntar con él, cuando aquí lo que dice es, espérate, o sea, hay que hacerlo, sí, que se avergüence de su pecado, pero no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como hermano. Y ese es el punto. La aplicación de la disciplina requiere cierta madurez espiritual para el que la aplica y para el que lo ve. ¿Okay? Porque esa es la tendencia de la carne, ¿verdad? Es decir, ay no, es malo, y a señalarlo. Sí es malo porque está perdiendo su comunión con Dios el pecador, pero mi responsabilidad es asegurarme que él entienda por qué se le aplica la disciplina y que esta no es eterna. O sea, que estamos esperando que cumpla el objetivo de regresar a la santidad, y en ese momento le restauramos para que no pasó nada entre nosotros. ¿Okay? Aprendiste la lección, te arrepentiste, corregiste el camino, yo no tengo nada contra ti. Somos hermanos como siempre lo hemos sido. ¿Ok? Ese es el punto. Aunque en ocasiones surge que, aunque se le muestre eso al hermano, el hermano toma esa actitud de ser rechazado. Sí, porque a final de cuentas, al que se le aplica la disciplina es pecador. Pero hay que explicarle por qué se aplica la disciplina y para qué se le aplica la disciplina. Si eso que estamos hablando ahorita falla, la disciplina va a fallar. ¿Okay? Yo me acuerdo que hace algunos años tenía yo un modelo de un Apolo y lo tenía dentro del librero, y no sé por qué abrí la puerta del librero y la titita sí saltó. ¿Y qué creen que pasó? Se metió al librero, tiró el modelo del Apolo y lo rompió. ¿Y qué pasó con el Matienzo? Se enojó. Me enojé.
y agarré a la gatilla que estaba dentro del librero, la saqué y le apliqué la disciplina enojado. ¿Qué es lo único que pasó? El bicho entendía qué estaba pasando. No, o sea, la titita lo que quería era meterse al librero. No entendía la dimensión de lo que pasó cuando rompió el modelo. Entonces, ¿falló la gatilla? Pues ella lo hizo por instinto. El que falló fui yo. Porque le pegué enojado. O sea, es lo mismo que sucede cuando nosotros combatimos el pecado en la carne. Nada funciona. El pecador ni entiende la dimensión de lo que hizo, no entiende lo que sucede cuando se le aplica la disciplina. Yo estoy mal porque no se lo he explicado, yo estoy mal porque no estoy restaurándole a la santidad. O sea, todo falla cuando se hace en la carne. Sí, por ese lado sí, estoy de acuerdo, pero también por otro lado ha habido casos donde el hermano no lo quiere entender. O sea, lo haces bien, aún en el proceso de restauración, pero él se siente rechazado. Es que algo falló. O sea, porque si Dios nos dice que lo reprendamos duramente, es porque hay que hacerlo, pero hay que explicarle. O no rechazado, sino se siente herido. Algo hicimos mal. Porque si una persona se siente herida porque yo le digo que es pecador, algo no está bien en mí. Algo no estuvo, no lo hice correctamente. No oré, o yo no lo estoy haciendo en la santidad de la comunión, algo falló. Si algo es que se siente herido, es porque algo funcionó mal en el proceso de aplicarle la disciplina. Ahora, ¿quién debe de aplicar la disciplina cuando estamos hablando en la iglesia? Primero, el que es espiritual. Él es el encargado de aplicarlo. ¿Sí? Si esto ocurre lejos de la iglesia, o sea, como dijiste hace rato, ¿no? O sea, iba yo caminando y que veo salir a Pili del bar. Lo primero que tengo que hacer es, ¿andabas haciendo allí? No, pues es que me eché una cervecita. Y luego, o sea, a mí me corresponde hacer el proceso espiritual, ¿sí? De explicarle a Pili que no es correcto. O sea, allá en México teníamos un hermano que se llama Lauro, que, o sea, ya se los he explicado, pero va de nuevo el cuento. O sea, ya le andaba de la pipí a Lauro y no había en dónde, y lo único que había ahí era una cantina. Se agarró y se metió, ¿sí? Fue a hacer de la pipí ahí en el baño de la cantina y se salió, pero cuando se salió lo vieron unas hermanas de la iglesia. ¿Le dijeron algo a Lauro? ¿Que Lauro era un líder de la iglesia? No, se quedaron calladas. ¿Y qué hicieron? Fueron y lo acusaron con el pastor. No, pues es que Lauro anda entrando a las cantinas, quién sabe a qué entró, y se hizo un escándalo. Oh, le tocó al pastor ir con Lauro. ¿Qué andabas haciéndolo? No, pues es que yo nada más entré al baño, ¿sí?
Bueno, pues hay hermanas que se tropezaron por esa tu decisión. Y el pastor lo exhortó porque esa decisión no fue la mejor. Y a las hermanas, porque estaban haciendo un escándalo. Entonces, ahí había que no aplicar disciplina, pero exhortarles para tomar mejores decisiones. Y es que era líder. Es que él era líder, o sea, no consideró que a lo mejor saliendo de la cantina se podía encontrar a alguien. ¿Tenía algo de malo entrar al baño de la cantina? No, si lo vemos en la pureza, no. Pero a lo mejor sí, porque él era el líder de la iglesia. Entonces, tiene que considerarse que mi acto, mi acción que voy a tomar es la mejor. Es lo que debemos de considerar antes de hacer algo que pudiera parecer malo. Bien dice un dicho por ahí, ¿verdad? No hagas cosas buenas que parezcan malas. Entonces, no tiene nada de malo, es como si yo entro al baño de la gasolinería, ¿no? ¿Qué tiene de malo? Pues nada, pero una gasolinería no es lo mismo que una cantina. Es lo que también, hace o sea, la independientemente de la urgencia, también podías esperarte otros, no sé, X, ¿no? O sea, como esto, finalmente la reprensión del pastor fue por la mala decisión de hacerlo. No tanto porque, y por otro lado, pues el escándalo son las hermanas, ¿no? Pero en el caso de la decisión del líder, pues espérate tantito, ¿qué te cuesta aguantarte otros 30 segundos? No sé. De acuerdo, pero no es lo mismo que el que lo está viviendo, ¿verdad? No, claro, o sea, claro. Lauro lo decía, es que ya me urgía, estaba como para ultrasonido, ¿no? O sea, sí, hay ciertas urgencias que se toman en el caso específico de lo que estamos platicando, porque en otros casos, pues sí, te puedes esperar o puedes prever y pasar al baño antes de salir a la calle. Pues sí. Y a todos los que nunca estamos en ese caso, siempre encontramos salida. Pero en ese momento específico, pues él tuvo que tomar esa decisión. O sea, y podemos decirle mil cosas al pobre Lauro, ¿verdad? Pero la decisión que tomó, pues en ese momento parecía que no iba a afectar a nadie. ¿Sí? También le podemos haber recomendado a Lauro cuando salió de la cantina, es que se echara un escáner a ver si no lo veía alguien, ¿sí? Para no tropezarlo, ¿no? O sea, pero bueno, aquí el punto es, ¿sí? Que nosotros tenemos que explicarle a la persona que cometió pecado, en este caso, olvídense ya del ejemplo de Lauro, o sea, la persona que cometió pecado es por qué es pecado, cuál es el efecto, cómo le afecta a él y a los demás, ¿sí? Y qué corresponde si no se quiere arrepentir. Porque yo a lo mejor yo voy, sí, le digo a una persona, oye, esto que tú estás haciendo no está bien, esto está infringiendo este pasaje de la Escritura, ¿sí? Y te está afectando a ti y a los demás. Ay, no, pues no lo había visto así. No, pues sí, está mal, lo reconozco que está mal. Ah, bueno, pues ya, ¿qué tienes que hacer? No, pues tengo que pedir perdón a Dios. Bueno, adelante, no pasa nada.
¿Ya? Y ahí termina el problema. Pero si no lo quiere hacer, o dice, ay, eso es exagerado, bueno, pues entonces no lo hemos hecho bien. Porque cuando una persona dice, sí, sí es cierto, es pecado, ya, no le movamos más, ¿ok? No le hagamos más allí en la llaga. O sea, ya lo reconoció. ¿Te arrepientes de ello? Sí. Ahí se acaba el problema, ¿ok? No da lugar a la disciplina, ¿sí? Sí, por otro lado, hay situaciones que por X o Y razones, digo esto porque a veces, un ejemplo, normalmente el pastor es el que a veces llega al primer punto, como la hermana, pero por X o Y razones, finalmente a lo mejor el hermano o la hermana se le salió lo que tú quieras, decirlo a alguien más, y ese hermano y esa hermana causan el problema en la iglesia porque no, el pastor no hizo nada y el hermano hizo esto, aquello. Me refiero al chisme, ¿no? Y muchas veces están esperando que nosotros como líderes hagamos público lo que hacen los hermanos. Estoy hablando del primer punto de la disciplina, ¿eh? Cuando un hermano tú lo exhortas y se arrepiente como en este caso, pero si no haces algo más, entonces la gente, los hermanos deben entender eso. Y yo normalmente digo, es que hermano, es que hermana, o ya cuando toca hacerlo público, digo, es que hermanos, sí pasó esto, pero yo cumplí con el primer paso de la disciplina que dice esto, y el hermano se arrepintió. Es que todo es un conjunto de cosas. Yo me acuerdo que cuando éramos jóvenes, había un cierto ambiente, ya estoy hablando de la reunión de jóvenes, que no era lo más sano que había. Cuando llegaba el pastor y le decía a alguien, platicamos un momento, ¿qué hacían los demás jóvenes? Se veían unos a otros. Y había una familia que era muy bromista y le decía al potro, o sea, eso no es sano, ¿sí? Y nosotros lo tomábamos de broma, porque yo también lo hice, o sea, lo tomábamos de broma, pero no era sano, no había salud en la fe ahí. Porque ya lo van a empotrar quién sabe qué hizo. Eso no es sano. Y había un hermano que no era no se congregaba con nosotros, pero nos visitaba frecuentemente, y lo que él nos decía en ese momento es, ¿qué están haciendo? ¿Por qué hacen esas bromas? ¿Sí? No deben hacerlo. Y bueno, sí, algunos éramos redarguidos por el espíritu, pero otros, o sea, el potro, o sea, y llegó un momento en que esa actitud, ¿sí?, causó problemas, porque la gente no quería ser pasado al potro. O sea, si no era el potro, o sea, ¿quién sabe qué te iba a decir el pastor? O sea, y la gente llegaba así, pero toda en una mala actitud, causada por los demás. Y es de lo que yo creo que tú estás hablando, o sea, muchas veces son los demás hermanos que crean esa actitud, ¿sí?, de rebeldía o de miedo o de no sé qué. Por otro lado, quieren que se haga todo lo que pasa con un hermano o una hermana. Hay muchos hermanos que quieren que se haga público, o sea, no tiene por qué. O sea, si tú, un ejemplo, si tú caes en pecado y vienes o yo te veo y te exhorto y Dios te perdona, ¿por qué lo tengo que decir?
Y ese es el punto, que muchos a veces quieren eso. O el hermano que vio al hermano y ya le dijo al pastor, y como él no hizo nada, el pastor lo va y lo exhorta y pide perdón. Y no hace nada el pastor, luego dice el hermano o la hermana, dice, no le hizo nada, y empieza el... A eso me refiero más que a otra cosa. Sí, pero es precisamente un ambiente que no es sano, pues, en la fe, ¿ok? Y entonces, el que piensa que todo debe de hacerse público, pues no tiene salud espiritual, porque lo que se hace en privado, se queda en privado. Y si tú me viste hacerlo en privado, pues tú me exhortas, ¿sí? En privado. Y si no me arrepiento, bueno, es otro tema completamente diferente, como lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Pero entonces, esto debe de ser la actitud de la persona que va a exhortar al pecador. Si no se arrepiente, ¿sí? Es otra cosa. Yo tengo que ir con una actitud correcta antes de aplicar la disciplina. ¿Ok? ¿Algún otro comentario? ¿No? Bueno, entonces vamos a dejarlo aquí y le seguimos para dentro de 8 días. ¿Ok? Sí. Por lo pronto, entonces, vamos a orar por este estudio. Señor, te damos muchas gracias porque tú nos dices claramente en tu palabra qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo debemos hacer y para qué. Señor, que te haya salud espiritual entre nosotros para que lo podamos hacer así como a ti te agrada, para que se cumpla el propósito que tú quieres, que haya una iglesia pura, santa y sin mancha. Te agradecemos por este tiempo y te pedimos tu bendición para lo que resta del servicio, en los méritos y en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, pues entonces le seguimos para el siguiente domingo.